¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Íntimo. Esto es la previa del Superclásico que este fin de semana van a protagonizar Colo-Colo y la Universidad de Chile en el Estadio Monumental. Para conversar un poquito más de este partido, estamos con Paulo Garcés. Paulo, gracias por estar conversando con nosotros. Un partido especial, tú que lo viviste además de las dos veredas, un partido que todo el mundo lo quiere jugar. Sí, muchas gracias primero por la invitación y obviamente algunas cositas vamos a contar de esos dos equipos que me tocó, gracias a Dios, poder defender. Así que un partido especial, un partido que se vive una semana distinta. Todo. ¿Qué tan distinto? Porque siempre esto... Muy distinto. Saquémonos del cassette, Sí. de la frase hecha, mira, no importa cómo lleguen. ¿Qué tan distinto? O sea, ¿terminan el partido de la fecha anterior y ya se ponen a pensar? ¿O están desde antes, incluso mirando los que están con amarilla, que se quieren cuidar, no se lo quieren perder, y ya en la semana, ¿qué hablan con el compañero en el camarín? Sí, a ver, tiene distintos matices la semana, porque obviamente si nos vamos años atrás, era muy picante todo esto con declaraciones encontradas, que Johnny hablaba por un lado, Esteban hablaba por el otro. Entonces sí habían declaraciones que también te lo hacían con más pimienta el Superclásico. Pero sí, obviamente, todas las miradas van directamente a lo que es el partido del año, se puede decir, tanto jugando en el Monumental como jugando en el Nacional, porque es un partido que todos queremos jugar, es un partido que lo único que quiere es que llegue el pitazo inicial para poder estar en esa cancha. Como te digo, tanto en el Monumental como en el Nacional siempre está lleno, entonces se vive de distinta manera, se cuida de distinta manera también el pre-partido, la semana anterior, se puede... Como tú decís, pues si me sacan amarilla ahora no me puede jugar, entonces como le pasó a Mora en estos momentos. ¿Cambia los entrenamientos quizá también? No, yo creo que va más en uno, cómo lo tome cada jugador de la frase llamada presión que se puede decir antes de este partido, cómo uno se va manejando en distintos momentos de la semana. El día, no sé, el día de carga son lunes, martes, miércoles, jueves y viernes se bajan las cargas para ya tener el banderazo o el arengazo que se viene de distintas veredas, pero sí, obviamente se van manejando las cargas y obviamente que cada uno va tomando eso, como te digo yo, la frase cliché que es de la presión que involucra jugar un partido tan importante, la va tomando de distinta manera, cómo uno puede manejarla. Las cábalas también pasan a un cuento aparte también en este Superclásico. Sí, mucho, por lo menos de mi experiencia, sí, se identifica. ¿Tú tenías alguna? Tenía muchas, las fui dejando porque obviamente uno después como que se carga que si no lleváis el guante adecuado, si no lleváis el color adecuado. Se me olvidó hacer esto. Y empezáis con esa, no sé, cosquillita en la guata o en la cabeza y decís, chuta, no hice esto, ¿qué va a pasar? Entonces, de ahí es donde uno las va dejando. Sí tenía algunas que era como, no sé, la típica, entrar con el pie derecho o llevar los dos pares de guantes al calentamiento, en el camarín dejar los guantes con la palma hacia arriba. ¿Cachai? Te estoy hablando... Una toallita regalona. Una toallita regalona, o la foto de la familia puesta en el medio de los guantes, ¿cachai? Antes del partido. Distintas cábalas que uno va teniendo durante muchos años de carrera. Además, esta rivalidad, tú la pudiste vivir de ambos lados. Quizás la diferencia además, en una época, quizás donde la U no le ganó tanto a Colo-Colo, pasó mucho tiempo. Tú llegaste justo más o menos cuando fue la última victoria de la U en el Nacional, en ese momento. Quizás ahí se sentía mucho más fuerte el equipo de la U, pero cuando les tocaba ir al Monumental, quizás cómo se vivía eso y cómo lo viviste tú, estando en Colo-Colo cuando lo recibí en el Monumental. A ver, yo tengo las dos se puede decir, veredas, porque llegué a la U en el 2012, que quiere decir que nosotros estuvimos jugando Copa Libertadores y todo en la U, y nos tocó ganarle a Colo-Colo el 4-0 y el 5-0, que no jugué, estaba Johnny, estaba en la banca. Y después me toca pasar a Colo-Colo, y me tocó este invicto de muchos partidos que la U no podía ganar la Colo-Colo ni en el Monumental ni en el Nacional. Pero me tocó específicamente un partido que con la era Sampaoli, que era una U que arrasaba el tricampeonato de Universidad de Chile, semifinal de Copa Libertadores, y fuimos a jugar al Monumental. Entonces todos hablaban de los años, tantos años. Me acuerdo que hicimos un asado pre-partido, te estoy hablando en el mismo complejo,
que lo regaló el presidente en ese tiempo, que era Jurasek. Y para obviamente marcar esta historia que tenía la U en contra de Colo-Colo en el Estadio Monumental. De lo cual fue un asado de almuerzo, conversamos mucho, los jugadores también. Planificábamos mucho lo que era ir al Monumental, jugar con un invicto de muchos años, que no era fácil y que nosotros íbamos con el mejor plantel. No sé si el mejor del último año de la U, pero sí obviamente que era el 2011, que fue campeón de la Sudamericana, y llegamos a jugar al Monumental con algunos jugadores que se habían ido, obviamente, pero sí con una U que venía de ser tricampeón. Entonces, veníamos pisando muy fuerte. El 2-2. De Osmar Molina. No. Si no me equivoco, fue playoff. Ya. Fue playoff que perdimos 2-0. Que pierden 2-0. 2-0 y después lo damos vuelta 4-0, claro. Y nos tocó perder en una cancha que estaba barrosa, tremenda, que no se iba a jugar, pero obviamente Colo-Colo, bicho y vivo, dijo, sin público, jugando en el Monumental, con la cancha barrosa, es el momento que le pueden ganar. Emparejar, porque Colo-Colo no venía bien tampoco en el campeonato. Y ahí obviamente nos gana Colo-Colo y después fuimos al Nacional y ganamos 4-0 la vuelta. Que ahí parece, no sé si te acordáis, que hubo un letrero que habíamos quedado fuera de la Copa Libertadores, que parece que hubo un letrero ahí en un bus de como que sigan participando, no sé de quién fue de Colo-Colo en ese tiempo, y ahí bueno, ganamos, le dimos vuelta al partido 4-0. Pero sí es un partido distinto, el ir a jugar al Monumental es sumamente distinto para el hincha de la U, para el jugador en específico. Hoy se rompió el récord, o se rompió toda esa entre comillas, maldición, como le llamaba la U en esos tiempos. Pero eso mismo, bueno, eso vino desde la U y desde Colo-Colo. Cuando estuviste en Colo-Colo, como que esa confianza afloraba también. Sí, es que afloraba mucho porque también teníais jugadores que eran clasiqueros mal. Teníais jugadores que, con esa confianza que Esteban te decía en la misma entrevista, en la conferencia de prensa, la misma confianza que nosotros teníamos dentro del plantel. Que sabíais que el mejor gol que iba a hacer Esteban era el de fin de semana. Que sabíais que si hacía uno, hacía tres. Entonces, esa confianza se traspasaba a todos los demás. Y teníais jugadores que obviamente marcaban diferencias muy grandes en los clásicos. Teníais a Julio Barroso que también, creo yo que no perdió nunca un clásico, más en el Monumental. Después teníais a Gonzalo Fierro. Entonces, teníais jugadores que obviamente marcaban una diferencia muy grande, y esa confianza era, muchachos, el invicto sigue. Y el invicto sigue. Y la semana se planificaba que el invicto seguía y el invicto seguía. Y así fue durante muchos años. O sea, esto no era verso. Cuando le preguntaban, ¿qué pasa si pierden? Es que no vamos a perder. No vamos a perder. No, y listo. Sí. No, es que Esteban lo que... yo siempre lo he dicho, Esteban para mí es uno de los mejores atacante y que mejor te definía de la historia de nuestro fútbol. Lo avalan todos los goles que ha hecho, y que él te convencía diciéndote que, bueno, tranquilo, el fin de semana ganamos, no hay problema. O sea, el fin de semana agarrar la pelota y te hacía de 2 o 3, era increíble. Incluso, como te digo, con fuerzas muy equiparadas a nivel del año de entre la U y Colo-Colo. Colo-Colo siempre jugando en el Monumental tenía este jugador distinto y que se cuidaba para ese partido, y ese partido, el tanque, como le decíamos todos, marcaba diferencia. Eso es lo que te marcaba para arriba, digamos. Pero a ti te tocó además compartir con Justo Villar en ese Colo-Colo. Hay incluso un partido donde le taja un penal a Pato Rubio, lo marca también. ¿Ese tipo de jerarquía es la que además te queda mucho de esa época? Sí, mira, ese año fue súper especial para mí porque ese año partí jugando yo y me saqué el hombro en la fecha 4. Y después Justo empezó a jugar y fue figura, pero indiscutible del equipo para salir campeón. En ese año nosotros salimos campeones. Y cuando nos toca el clásico, qué manera de atajar. Qué manera de atajar, Justo. Si no me equivoco, ataja 2 o 3 pelotas de gol. Clara, una especie de chilena como yendo para el otro lado, choca en el palo después y ataja el penal a Pato Rubio. Entonces, es una jerarquía tremenda. Estamos hablando de un arquero que, si no me equivoco, no sé si estoy bien en la historia, pero que tiene 5 Copa América, 3 mundiales. Entonces, estáis hablando de una jerarquía increíble. Y aparte de la jerarquía, tremendo arquero, gran persona.
y que también trasladaba y traspasaba esa confianza a todos los jugadores jóvenes, entre comillas, que teníamos en el plantel, porque había un plantel bastante avesado en esos tiempos en Colo-Colo. Compartían distintos, además, arqueros con el resto. Sí. En algún momento tienen que hacer trabajos conjuntos, digamos, pero esa conversación en esa semana previa con un tipo así como Justo Villar, ¿qué te dejaba además? Era un partido más para él. Era un partido, claro. Él se identifica mucho con los colores de Colo-Colo hasta el día de hoy. Y porque para él Chile y Colo-Colo le dio mucho a Justo, tanto más títulos como familiarmente hablando. Y para él yo lo veía y era como, bueno, es un partido más. Es un partido más. Sí, obviamente estaba como ahí en las nubes el tema del invicto, el tema de que esto acá, que esto allá, pero para un jugador de la jerarquía de Justo, tú lo mirabas y tratabas de aprender lo máximo posible para poder generar esa confianza que tenía él de trasladarla a cada uno de nosotros. Porque era como, bueno, muchachos, jugamos el fin de semana, jugamos un partido más, son 3 puntos y listo, nada más. Y tú decís, bueno, pero es un superclásico. Es un partido que todos queremos jugar, que todos queremos estar. Yo me acuerdo que estaba lesionado, como te dije, y el vivir esa previa del partido, con él era como, bueno, no, es un partido más nomás. Y al otro lado tenía Paredes. Claro. Además, no lo vamos a, no lo vamos a perder. ¿Para qué? ¿Para qué? No. Pablo, en este periodo, además, bueno, se dieron títulos, te tocó con ambos, digamos, pero lo de Colo-Colo en particular estuvo marcado, además, por ese superclásico del 2017, que fue un momento bien complejo, desde lo personal, el error ese, porque hay mucha gente que se podrá evaluar muchas situaciones, pero nadie va a hacerlo mal a propósito. Además, bueno, lo conversábamos fuera, fue por adelantarte, digamos, mentalmente, decir, ya, viene una pelota que no era complicada, ¿qué voy a hacer después? Y ahí es donde estuvo el error. Sí, a ver, es un partido que lo recuerdo no sé si todos los días, pero muchas veces de mi vida se recuerda mucho ese partido, específicamente yo, mi familia, porque de verdad que, como tú decís, pues, cuando un arquero piensa dos cosas de la misma pelota o en la misma situación, o piensas hacer antes de hacerlo primero, se equivoca. Y bueno, obviamente lo que yo quise hacer es tratar de tomar la pelota rápido y salir ya a jugar mucho más rápido. De lo cual me equivoqué, pues, no hice lo primero, que era asegurar la pelota y después salir. Quise salir antes de tomar la pelota y bueno, y cometo ese error infantil, porque es un error infantil, de no poder tomar la pelota bien y obviamente pasó todo lo que pasó después. Que de todas maneras Colo-Colo lo termina, incluso lo podía haber ganado, lo termina empatando 2-2. ¿Cómo fue levantarse psicológicamente? Le agradezco mucho a Johnny también, que ayudó mucho a que mi error no fuera el único. Pero sí, a ver, no es fácil levantarse al otro día. Siempre. Pero ni siquiera el otro día, porque eso puede ser complejo. Levantarte en ese momento del partido, cuando la U se los da vuelta con ese. Sí, a ver, cuando yo cometo el error. Les queda media hora. Quedo tirado en el pasto, mirando hacia abajo, mirando el pasto. Como, y yo lo único que hacía era como, esto es mentira, esto es un sueño, esto es una pesadilla. Abría y cerraba los ojos rápido para pensar que si era un sueño o una pesadilla, como te digo. Y no lo era. Y lo único que siento como a los 3-4 segundos es al pájaro Valdés al lado mío, que me levanta. Me levanta y me dice, dale, Juan, dale para adelante, dale, vamos, que esto queda. Y yo lo único que quería era enterrarme. No, decía, esto no puede estar pasando. O sea, una cosa tan fácil se me va a escapar. No, yo más encima decía, no sé cuánta gente tiene que haber ahí en el estadio, 40.000, 45.000 personas. En un superclásico, en mi primer superclásico. Dios mío, ¿qué está pasando? Y claro, y empieza de vuelta el partido y vamos para adelante y empezáis a la siguiente pelota. Claro, y decís, bueno, obviamente el equipo real, ¿qué dice?
vamos, patearlo. pateen al arco, péguenle al arco. Y pasaron esos, sin mentirte, 2 o 3 minutos como que no me hallaba y decía, bueno, dale, reacciona, que esto sigue, esto continúa. Y bueno, y después pasó todo lo del partido, todo, y sentía, no sé, lo único que quería era agarrar mis cosas, irme al camarín. Me acuerdo que termina el partido, me voy al camarín corriendo y lo único que atino es a estar con la toalla en la cara y se acercan algunos compañeros que no me acuerdo específicamente quiénes porque estaba tapado y lo único que quería que terminara, que me quería ir para mi casa, que me quería ir a mi casa a estar con mi familia, con mis hijos. Súper difícil, súper complicado. Después de eso, muchas amenazas de muerte y que lo he dicho públicamente en todos lados. Mucha gente no me quería en el club y al otro día me tuve que levantar nuevamente, ir a dejar a los niños al colegio, como la rutina normal de la vida, ir a entrenar nuevamente y las redes, boom, tuve que cerrar mis redes también por lo mismo por un tiempo, me esperaban afuera del complejo, sabían dónde estudiaban mis hijos, sabían a qué hora yo iba a dejar a mi hijo al colegio, dónde vivía, entonces... ¿Pediste algún resguardo especial o ayuda en el equipo? No, nada, no. Yo lo viví solo con mi familia. Acá la bancamos nosotros y salí a flote. Y tuve que volver al arco y volver a pararme, como te digo yo, debajo de los tres palos para poder entrenar de nuevo. Y ahí yo siempre digo, acá la única fuerza que me dio eran mis hijos, mi señora, mis padres, mis hermanos, porque toda la otra gente te da la espalda. Es como que, sí, dale, si fue un error nomás, pero sabéis que no es tan verdadero. En lo que conversamos, valoraste mucho ese gesto del pájaro Valdés en ir a levantarte en ese momento. Mucho, porque uno va pasando, como también lo hablábamos, van pasando los años y uno se va fijando en los videos que quedan y muchos compañeros en el momento, no que me tengan mal ni nada por el estilo, pero se dieron de la vuelta y se agarraron la cabeza. No era para menos, ¿cachai? Había cometido un error en el Superclásico con mucha gente y se estaba perdiendo el invicto que tenía Colo-Colo sobre la U en esos tiempos. Y valoré hasta el día de hoy, cada vez que me encuentro al Paz o hablamos por WhatsApp, siempre le digo, fuiste el único que fue a socorrerme, entre comillas, hablando, a ayudarme, a levantarme para seguir el partido. ¿Pediste ayuda, digamos, psicológica, quizá para salir de ese, para trabajar ese momento? Mira, sin mentirte, fui hasta brujos. Hice de todo. Hice coaching, hice terapia de Reiki, parece que se llama, no me acuerdo mucho. Por eso te digo, fui hasta una persona porque estaba tan vulnerable mi sentir porque me entrenaba más, me entrenaba menos, llegaba temprano, me iba tarde. Hice todo lo humanamente posible para salir de ese fondo que hasta un momento dije, bueno, no es físicamente, no es mentalmente, no es futbolísticamente. ¿Qué pasa? Hay algo que me está... Y después, bueno, pasó el tiempo y acá lo único responsable era yo, era mi confianza y miré a los míos y dije, no, esto lo saco yo adelante. Y esto lo saco yo. Y así fui día tras día logrando poder superar esas vallas tan grandes que me ponía Dios. Yo lo sentía así, que eran por Dios y que yo las tenía que superar. Y yo las tenía que superar hasta que llegó el día que obviamente pude superar esa valla y me pude parar nuevamente y voy por mi carrera. ¿Cuánto te endureció el cuero ese error? Mucho. Después para un arquero y más alguien que tenías academia enseñándole a los más chicos, o sea, siempre dicen los arqueros siempre se van a comer algún gol. Sí, pero hay que comérselo con 45.000 personas. No es fácil. Eso. Y además para después que esas críticas, más que críticas, como muchas veces decir, hay críticas constructivas, hay críticas que te dicen, mira, fallaste aquí, hay otro que, oye, malo tal por cual, no servís para nada, mátate. Entonces. Sí. A ver, es que como te digo, no siento que volver atrás para vivir eso de nuevo, no, de verdad que no sé cómo podría salir como lo hice, ¿cachai? Porque de verdad que la gente es muy cruel.
La gente detrás de un teléfono, detrás de una reja, te puede gritar todo lo que sea. Le da lo mismo. Y nosotros, como te lo decía anteriormente, nosotros pensamos, sentimos igual que cualquiera. Obviamente que tenemos un trabajo que es de mucha responsabilidad, más un arquero. Yo a los jóvenes le trato de traspasar todas esas vivencias que uno tuvo, porque de verdad que son aprendizajes de vida, no solamente de fútbol, de vida, porque el sobreponerse a tantas dificultades te dan para poder enseñarle a toda esta juventud, a toda esta camada jóvenes que viene, que hoy día es todo como fácil, hoy día como que todo es Bill Zipap, y no Todo es automático. así, es como todo automático. Es como que, no sé, pues antes esperabais la experiencia de alguien que te la contara, hoy día la googlean, ¿cachai? Entonces, es todo tan rápido, tan como... no, es que hoy día sí, hoy día no, pues es que hoy día no quiero entrenar porque estoy descansando. Y antes era tan difícil el poder estar en un plantel de fútbol, es tan difícil, y hoy día es como todo tan fácil, tan fácil. Detrás del teléfono, como te digo yo, todos somos valientes, todos podemos publicar lo que sea, todos podemos hablar lo que sea, pero cuando a uno le llega esas mismas malas intenciones contra mi familia, contra mi señora, contra mis papás, Que no tiene la culpa de nada. a mi hermano le colgaron, mira la estupidez que llega hasta hacer. En su departamento le colgaron un mono vudú con mi cara colgado. Te estoy hablando cosas tontas. Así es, cuento. Decís tú, ¿cómo llega la gente a pensar en eso? Entonces decís tú, ¿cómo te podís sobreponer a todo eso? Y la única manera de sobreponerse es secándote las lágrimas, poniendo este cuero chancho que tú decís, Agachar la cabeza y agachar la cabeza, y vamos para adelante, porque la gente va a seguir gritando de la misma manera, tanto para bien o como para mal. Y mirar a los tuyos. Si miráis a los tuyos, es la única manera de poder salir adelante. Semana especial de Superclásico, Así es. siempre el cassette, quien llega mejor, que es un partido aparte. ¿Anticipas algo que pueda pasar el fin de semana? A ver, es un partido, como te lo he dicho, sumamente que da lo mismo en la tabla como vayan. Da lo mismo. Me tocó vivir las dos de distintos ámbitos, de distintas exposiciones en la tabla, pero me gustaría un gran partido con muchos goles. Eso me gustaría a mí en lo personal, porque siento que el espectáculo se ha perdido y me gustaría eso. Ya no están tampoco esta pimienta que era el capitán de allá. Hoy día miraron a alguien para abajo. Ah, no sí, respondió, bueno, algo hubo. pero eso también le da otro condimento al Superclásico, que antes se vivía de otra manera, era entretenido. Eso dime y direte de las veredas de lado y lado. Yo lo miraba obviamente de otro lado, ¿cachai? Porque no jugaba mucho, pero sí se sentía esa pimienta distinta. Me encantaría con muchos goles, porque obviamente quiero el espectáculo para la gente y que no pase nada alrededor, porque de verdad que estamos viviendo un momento súper complicado a nivel de espectáculo. Que esté centrado todo en la cancha. Paulo, Así es. agradecerte esta muy buena conversación. Muchas gracias. Y siempre a la disposición para estar hablando con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta acá, esta edición de Íntimo, la previa al Superclásico entre Colo-Colo y la Universidad de Chile. Siga con nuestra sintonía en TNT Sport, que le vaya bien.